bueno es cuando, hablando de la familia, cuando Dios establece en la casa, en el hogar, su presencia, y en vez de haber odio, dolor, en vez de haber depresión, todas las obras de las tinieblas en los hogares, se establece un espíritu diferente, un ámbito diferente de vida, de esperanza, donde parecería que aún los problemas se pueden llevar adelante con la confianza puesta en Jesús. Estuvimos hablando de Esteban, Hechos capítulo 6, y les dije que si pueden leer el libro de los Hechos, capítulo 7. No voy a preguntar por amor cuántos lo hicieron, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Pero el capítulo 7 habla del discurso de Esteban y el capítulo 6 habla de Esteban, un varón, un hombre, un representante de la iglesia primitiva, que tenía ciertas características que nos llamó la atención para poder examinarlas, estudiarlas, que representaban en esencia lo que era la característica de los creyentes de la iglesia primitiva y también los creyentes de la iglesia de Cristo. Los creyentes, dijimos que la iglesia crecía en número, pero también crecía en calidad. No eran solamente asistentes, eran discípulos. Eran gente que venía a la iglesia y una de las cosas que yo creo que vemos en esta generación, que es una generación que se compromete poco, que ve mucho, que se informa mucho, pero que no se compromete con las cosas como se comprometían en otra generación. Gente que realmente se afirma, se establece, echa raíces de oración, de ayuno, de vigilia, de ánimo, de evangelización. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando del global, de los que nos ha tocado viajar por 18 países este año, conocer todas las culturas. La gente hoy está tan informada, tiene tantas maneras de distraerse también, de entretenerse con diferentes cosas, que parecería como que van perdiendo el arraigo y son muy superficiales, se cansan muy rápido de las cosas. Lo que hoy les llama la atención, mañana lo cambian. Mañana ya es aburrido. Lo que hoy me gusta, mañana lo cambio por otra cosa. Y en las cosas de Dios es diferente. Por eso la Biblia dice que no solamente en la iglesia primitiva había un gran crecimiento, sino que también crecían los discípulos, habla la Escritura. Y como discípulos, uno está dispuesto a seguir, está dispuesto a abrazar la fe, está dispuesto a crecer, está dispuesto a aprender. El discípulo es el que va detrás del maestro. Y eran cristianos. Cristianos es mucho más allá de arraigo a una denominación. Hay gente que dice, yo me hice evangélico, voy a una iglesia pentecostal. Pero no, nos convertimos a Cristo. Somos seguidores de Jesús. Amén. Con nuestra vida cada día aprendiendo a agradarle más. Y tenemos esperanza. Pedro, el Señor lo llamó hombre de poca fe. En otro momento le dijo, apártate de mí, Satanás. Casi se hunde en sus propios temores en el mar cuando salió a dar pasos muy atrevidos de fe. Un ejemplo de cómo Dios puede transformar las vidas. Cómo Dios puede cumplir y sostenerte en los peores momentos. Amén, y luego lo restauró, y luego vino el poder del Espíritu Santo, y luego vino la misión de llenar el mundo del Evangelio, hasta los confines de la tierra, que es Argentina. Gloria al Señor. Y creo que es el tiempo donde los cielos están abiertos en Argentina y tenemos la oportunidad de predicar. En el capítulo 6, versículo 5, es un breve repaso otra vez de la historia que leímos de Esteban, cuando convocan a ancianos, a líderes, a personas para ayudar, a asistir, a dar de comer a las viudas, a tratar de lidiar con algunas cosas que estaban surgiendo como causa del crecimiento tan rápido de la iglesia. Y dice que agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y ahí da a otros también, Felipe, Timón y bueno, hay muchos más. Y dice el versículo siguiente,
En el 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros, señales entre el pueblo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué tremendo lo que nos enseña, nos relata este pasaje, cómo el Señor, porque cuando uno dice, bueno, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Bueno, lo escribió el autor del libro de los Hechos, probablemente Lucas, pero en realidad el que escribió el libro de los Hechos es Dios. Y ese mismo Dios que en algún momento vio en Pedro, o Jesús vio en Pedro poca fe, en los discípulos poca fe, porque en un momento estaban en el medio del desierto y Jesús en alguno de los relatos dice que los estuvo ministrando a la multitud durante 3 días. En principio, en una oportunidad los llevó al desierto un día, en otra oportunidad llevó a la multitud 3 días al desierto de ministración, estuvieron con Jesús. Y cuando estaban, ya me imagino, al finalizar ese 3er día, Jesús vio a la multitud muy atenta, muy apasionada por la palabra, pero como decimos, Jesús no solo ve lo que ven nuestros ojos, Jesús ve la necesidad. Y en el medio del desierto, Jesús vio la necesidad y dice, tienen hambre, tienen una necesidad, necesitan provisión. Y para los discípulos que no tenían la fe de Jesús, porque Jesús dijo, bueno, denle vosotros de comer. Y para los discípulos, la compasión, Jesús tenía compasión, pero los discípulos tenían preocupación. Jesús tenía compasión, los discípulos, ¿a qué hora nos vamos a volver? Esto se hace difícil, no tenemos plata, no tenemos manera de comprar alimento, porque la falta, la limitación de la fe humana, es decir, la lectura terrenal es no puedo, me supera, pero cada instancia de nuestra vida tiene 2 lecturas, una terrenal y una celestial. La terrenal es, estoy en un momento difícil, esto no hay salida. La celestial es, Dios tiene la salida, Dios tiene un plan. Lo que para mí es un desastre, Dios está tornando el dolor o la ausencia en un propósito. En este caso había ausencia de alimento y Dios cambió el dolor o la necesidad en un milagro de provisión. Tal vez muchos de ustedes se quedaron sin trabajo. Muchos de ustedes están pasando un vacío familiar. Muchos de ustedes están en un desierto y el Señor te dice, yo soy el Dios que traigo provisión en medio de tu desierto. Poner nuestros ojos en Jesucristo y saber que de Él viene nuestro socorro y nuestro auxilio. Él es el que provee en medio de la necesidad. Vamos, darle ese aplauso al Rey de Reyes. Entonces, por supuesto, Jesús hizo sentar a la multitud, tomó los panes, tomó los peces, multiplicó, se alimentaron mínimo 4,000 y mucho más, porque seguramente había más personas, niños, etc. Ante la poca fe de los discípulos, sin embargo, el Señor se manifestó y les enseñó, deteniendo las tormentas, reprendiendo a los vientos. Y al principio, cuando veían el milagro de ese hombre, decían, ¿pero quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. ¿Quién es? Es como que no tenían tanta fe. Pero luego Jesús otra vez detuvo otra tormenta. Nuevamente se manifestó gloriosamente. Y entonces ellos crecieron en su fe y dijeron, verdaderamente es el Hijo de Dios. Es como que Dios nos va sorprendiendo. Pero ¿a qué voy? Que aún en la falta de fe de los discípulos, o en la poca fe, vemos que ellos aprendieron y fueron edificados en su fe. Me llama la atención que Esteban era un varón lleno de fe. Tremendo, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y dice la Escritura en el
versículos 7 y 8 que leímos del capítulo 6, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y Esteban lleno de gracia y lleno de poder. Ahí hay 4 características que vimos la semana pasada. Un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder. Amén. Y ese hombre era parte de la iglesia, era parte del pueblo. Y esos hombres y esas mujeres todavía siguen estando presentes. Esa calidad de discípulos siguen estando en la iglesia de Jesús hoy. Ustedes, la iglesia de Cristo en esta generación, también hay mujeres y hombres llenos de Dios, llenos de fe, llenos de gracia, llenos de poder. Que tal vez son invisibles. Están siendo enfermeros, médicos, misioneros, están asistiendo, son administrativos, son contadores, están en diferentes áreas. Y es ahí donde vas a reflejar la gloria de Dios. Porque Dios te preparó toda una vida para eso, para que llenarte de fe, llenarte de gracia, llenarte de poder y llenarte del Espíritu Santo, para que lleves a Jesús a tu generación. Esta generación va a conocer a Jesucristo y esta generación va a adorar al Señor a causa de nuestro testimonio. Amén. Y qué hermoso. Y es el sueño que tenemos como iglesia, que la iglesia crezca en calidad de discípulos, en crecimiento, porque si hay personas que se añaden a la iglesia, quiere decir que el reino de las tinieblas va perdiendo cada vez más gente. Más gente del reino de Dios, menos gente en el reino de las tinieblas. Más gente va a ir eternamente. Esa es la gran diferencia entre la eternidad. ¿De qué lado nos vamos a quedar? ¿Del lado de las tinieblas o vamos a pasar la eternidad con el Señor? Es por eso que esta es la época, es el momento de escuchar, porque claro, estamos en los tiempos finales. Y más que nunca el Señor está levantando a la iglesia para anunciar que Él es la respuesta, que Jesucristo es lo que necesitamos. Muchos dicen, yo necesito tanto, pastor, pero ¿sabe lo que necesita? Necesita primero a Jesús, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Todo, lo tienes todo, porque en cada área de tu vida Él te va a dar todo lo que necesitas. Fuerza, sabiduría, ánimo, paciencia, te va a dar esperanza. Él es todo para ti. La gente en este mundo, como no entiende, dice, necesitas un compañero. Necesitas no quedarte solo. Y hay gente ante la presión social, se buscan un compañero y después se agarran la cabeza. Porque lo que necesitas no es que alguien te acompañe. Por supuesto, si Dios te lo da, bárbaro. Si estás solo o todavía no alcanzaste a encontrar un modelo de familia con un esposo, una esposa, como uno entiende. Pero lo que necesitas es a Jesús. Si lo tenés a Él, estás pasando por tu mejor momento, porque Él te va a llenar de gracia, Él te va a llenar de poder, Él te va a llenar de sabiduría, Él te va a dar paciencia, Él te va a dar luz, Él te va a dar discernimiento, Él va a abrir los cielos, Él te va a proveer. Mire, no pongas una coma cuando Dios pone punto final. Porque cuando dice hasta acá llegamos, usted dice no, pero vamos a empujar un poco más. Y no pongas un punto final cuando Dios pone una coma. Es decir, uno dice, bueno, esto no hay más salida. Y Dios dice, yo sigo siendo Dios y yo sigo siendo el que tiene la respuesta. Porque para Dios no hay nada imposible. Y hay tantos milagros cuando Marta y María y cuando Lázaro estaba muerto y dijeron, punto final, se terminó, no hay más esperanza. Ya está, es el final. Jesús, Lázaro hace 4 días ya, llegaste tarde, ya está, punto. Y el Señor dice, no es punto, coma. Porque la historia se va a seguir completando. Gloria al Señor. Hay cosas que Dios todavía va a hacer en tu vida. Pero lo
que tenés que tener, es lo más importante, es a Jesús. Si lo tenés a Él, lo tenés todo. No una religión. No, hay gente que dice, me hice evangélico. Voy a lo de Frayson. O a lo de Pastor Carníbal, o del, no sé, lo que sean, pastores amigos, ¿no? No, a Jesús. Jesús es el centro de nuestro corazón. Jesús es el motivo de nuestra canción. Es el motivo de nuestro gozo. Por supuesto, dijimos también que ante la bendición de algunos se expresa los celos de otros. Y eso es humano también. Cuando la iglesia crecía, se multiplicaban y aún los sacerdotes se obedecían a la fe, los diferentes estratos sociales eran influenciados por esa iglesia incipiente que cada vez se hacía más importante. Los celos de los otros, la bendición de algunos despierta los celos de los otros. Así que ya, esto es otra lección. La gente siempre tiene celos. Así que usted no los provoque más porque ya de por sí los va a tener. Porque hay gente que tiene algo y dice, ¿viste lo que tengo? Y es como que aunque no se lo muestre, ya va a tener celos igual. Porque es natural, los celos humanos existen. Estuvo los celos de Caín y Abel y tantas historias. Los hermanos, Jacob tenía como preferido a José. Le hizo una túnica de colores. Aunque los padres no tenemos hijos preferidos. ¿O sí? Una vez hice ese relevamiento en un culto. No sé si acá fue. Sí, acá lo hice. Que dije, porque la mayoría de nosotros somos padres y dijimos, ¿los padres tenemos hijos preferidos? Yo tengo 3. ¿Tenemos hijos preferidos? No. Y todos decimos, no, ¿cómo? Todos son iguales. Le pregunté en la reunión de jóvenes, ¿ustedes jóvenes qué sienten? ¿En su papá hace distinción entre ustedes? ¿Hay algún preferido? Sí, obvio. Por supuesto no quise preguntar quién. Ellos se sentían así. Pero sí podemos entender, según la Biblia, que Dios no tiene preferidos. Todos somos importantes porque Jesús murió por todos y Jesús dio su vida por todos. Pero Jacob le hizo una túnica de colores a José. Y había un plan, un propósito, un destino, había algo especial en la vida de José. Despertó los celos de sus hermanos, quienes planearon hacerle mal. Y lo que planearon hacerle mal, Dios lo preparó para bien. Porque la lectura humana es, pobre muchacho, pobrecito, mirá cómo sus hermanos lo están traicionando. La lectura del cielo es, yo estoy preparando que José termine en Egipto, que sea el segundo jefe del faraón y que alimente a sus hermanos en el futuro. Lo que uno ve como un problema terrenal, hay una lectura celestial que uno no la ve porque es del cielo. Dios tiene planes más altos que los tuyos y pensamientos más altos que los tuyos y cosas que te superan y van más allá de lo que tu imaginación puede planear. En realidad, al final, esos celos del hermano estaban salvando el futuro del linaje prometido a Abraham, diciendo, haré de ti una gran nación en Canaán. Pero Canaán, Dios sabía que iba a pasar hambruna y que la única manera de salvarse del hambre era ir a Egipto. Y para que se salven del hambre en Egipto, necesitaban que alguien les dé de comer en Egipto. Y para que alguien les dé de comer en Egipto, necesitaba que el faraón les dé de comer en Egipto. Y para eso tenía que ser vendido José, rechazado, metido en un pozo en Canaán, ser vendido a Egipto. De Egipto, ir a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la celda, a la prisión, casi lo matan, y de la prisión al palacio. Todo eso estaba en la mente de Dios.
Ahora, la lectura humana, ¿qué era? Pobre muchacho ahí en Canaán, un jovencito de Canaán. Pobre muchacho, qué mal que lo maltratan, cómo lo rechazan sus hermanos. Pero en realidad Dios tenía un plan mayor. El plan mayor era que Israel no deje de existir, porque era el linaje escogido, la nación santa. De ahí iban a nacer los profetas. Esa es la nación que Dios había elegido. Y para poder mantener vigente esa nación, necesitó un plan. Esa historia es la historia de todos nosotros. Nosotros somos actores de una gran película que Dios está preparando. Y cada día Dios está tratando con nosotros. Y les voy a decir cómo termina la película. Usted en la gloria de Dios con Jesucristo y yo. Y vamos a estar ahí. Y nos vamos a hablar. Y vamos a decir, ¿se acuerda, pastor, cuando usted hablaba de José, todo así nos pasó? Dios estuvo presente en cada momento de nuestra historia y ahora estamos aquí, dándole gloria a Dios por la eternidad. Claro, así termina la película. Pero los pozos, los rechazos, las piñas, todo hay que ligarlas acá. Los moretones, los empujones que se recibe acá. Pero todo tiene un plan mayor. Esa es la esperanza del cristiano. Saber que lo que el enemigo trama para mal, Dios lo va a torcer para bien. Dios está en control, gloria a Dios, de cada momento, de cada circunstancia. Y esas historias estaban en el corazón de Esteban. Estaban arraigadas en su vida. ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque toda esa historia está en el capítulo 7 que ustedes no leyeron. No es rencor, no es rencor. Es la exhortación del maestro. Todo eso está en el capítulo 7 que tenían de tarea para el hogar. Porque uno dice, ¿cómo se llena de fe una persona? ¿Dónde puedo cargar fe? Premium. ¿Dónde me lleno del tanque de fe y de gracia? Y de poder y del Espíritu. ¿Dónde se busca eso, pastor? ¿Sabe dónde? En el capítulo 7 del libro de los Hechos, que usted no leyó. Eso se logra arraigando la palabra de Dios en el corazón. Arraigando día a día las raíces de nuestra fe. Y las raíces son tan importantes como los frutos y las ramas que se ven. Pero las raíces son importantísimas porque si no hay raíces, lo que da fruto dura poco tiempo. Y las raíces se logran en nuestra quietud, en nuestros tiempos libres, en nuestros ratos libres, donde nos arraigamos a nuestra fe. ¿Y dónde uno se arraiga en nuestra fe? En la oración y en la lectura bíblica y en la comunión con Dios. Ahí nos arraigamos, en la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Esteban era un hombre lleno de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, es creer algo que no has visto. Pero no solamente creer algo que no has visto, sino creer en alguien a quien no has visto y que te ha prometido algo que no has visto. Creer en alguien que no has visto, porque fe no es creer algo, es creer en alguien. Se lo repito, fe no es creer en algo. Bueno, algo, espero algo. No espera en algo, espera en alguien. Usted tiene fe en Jesucristo y en la palabra de Dios, que era la fe de este hombre, lleno de fe. Fe es saber que Dios está de tu lado independientemente de que las cosas vayan a tu favor. Porque aparentemente las cosas no estaban a favor de Felipe o de Esteban, no estaba a favor de José, pero Dios estaba con ellos. Independientemente que las cosas vayan a favor, que las cosas vayan bien, Dios estaba en control de todo. Amén.
Y dijimos que también era un hombre lleno de gracia. La palabra, la gracia que describe, lleno de gracia, lleno, no con carisma, gracia. La gracia de Dios está relacionada a la forma de vida que tenía Jesús, la forma de ser de Saulo que cambió en Pablo, gente transformada, y la gracia, lleno de gracia, una persona con la gracia de Dios. Tu gracia me sostiene, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es la gracia? La gracia es entender que Dios es perdonador, que Dios es bueno, tener un espíritu manso, un espíritu no contencioso, no envidioso, no guarda resentimiento, es pacificador, tiene gozo constante. Amén. Con eso tenemos que aprender a orar. Señor, dame esa gracia de tener un espíritu que pueda, en vez de ser una persona llena de odio y resentimiento y de quejas, tener un espíritu perdonador y un espíritu pacificador. En el capítulo 7, todo lo que recién mencioné es un repaso, porque al oír y al ver la vida y los milagros de Esteban, los principales sacerdotes tramaron un complot contra él injustamente. Terminó siendo arrestado, como pasó con Jesús, y que fue en Mateo 27 llevado ante Pilato. Así pasó con Esteban. Y dice la Escritura que Esteban, en el momento que el sumo sacerdote, en el versículo 1 del capítulo 7, el sumo sacerdote le dice, ¿es entonces esto así? Cuando le acusaron de blasfemo por creer en Jesús. Entonces, volviendo a lo que significa ser lleno de fe, Esteban empezó a hablar diciendo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Fíjese qué interesante cómo ya en su defensa Esteban, arraigado en la palabra, arraigado en la historia del pueblo de Dios en su corazón, él empieza a hablar del plan de Dios o de las raíces espirituales que tenían los sumos sacerdotes. Y sigue diciendo, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Es todo lo que acabo de narrar. Cuando Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer. Ahora, versículos anteriores dijimos que José fue vendido a Egipto por los patriarcas, que eran los hermanos de José. Ellos lo vendieron, movidos por envidia, lo vendieron a José a Egipto. Pero que dice, Dios estaba con él. ¿Qué dice? ¿Y cuántos creen que ese Dios sigue estando con nosotros? El Dios de la gloria sigue estando contigo, a donde quiera que vayas, en el peor ambiente que vuelvas ahora. Vas de regreso a tu casa, vas de regreso a tu realidad, pero quiero que esa palabra se cumpla en tu vida. Dios va contigo. Y no importa
los que tienen envidia, los que tienen celos, los que tienen odio, los que tienen violencia familiar. Dios está de tu lado porque has puesto tu confianza en Dios. Dios te va a defender. Amén. El Señor está haciendo algo en tu vida. Hay un plan que se va a desatar en tu vida. Gloria al Señor. Y parte de ese plan es esta serie de sermones que estoy predicando. Porque necesitamos escuchar que el libro de los Hechos estaba activo, viva, una iglesia dinámica, una iglesia apasionada, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia donde no solamente los apóstoles, sino la gente crecía, se multiplicaba, eran llenos del Espíritu Santo, llenos del poder, llenos del compromiso. Compartían entre ellos, tenían comunión, koinonía. Había una comunión donde se sentían la hermandad entre ellos. Porque donde está el Espíritu de Dios, inmediatamente nos unimos, como si fuésemos una gran familia. Porque Dios se va a manifestar en su iglesia, sigue siendo el Dios de estas palabras. Amén. Y cuando vino hambre, ya Dios se había anticipado. Ya Dios había preparado un plan. Amén. Vino hambre a la tierra que mandó Abraham para habitar. Vino hambre, pero ya Dios tenía un plan. ¿Qué había hecho? Había mandado a José antes. A nosotros nos manda de vuelta. Ungidos. A donde vayas hay un plan. A donde vayas, pero eso sí, tenés que dejar tu dolor aquí. Porque dice la Escritura que José estaba lleno de gracia. Diga conmigo, gracia. Y dijimos que gracia es un espíritu de perdonador, un espíritu pacificador. No era un espíritu, bueno, quiero que Dios me dé el plan, la victoria, pero por otro lado me guardo la bronca, me guardo el odio, me guardo el rencor. No, entrégalo al Señor hoy. Y la gracia de Dios vendrá sobre ti. La gracia de Dios es mayor que tu dolor, porque la gracia de Dios envió a Jesús para que nos salvara a nosotros. Entonces vino hambre toda la tierra de Egipto, tribulación, y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y la semana que viene vamos a seguir con este pasaje apasionante. Espero que lo lea. Amén. Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Es un relato porque después sigue con la historia de Moisés. Es muy apasionante. Porque yo leí hasta el versículo 14 y tiene más de 40 versículos de la historia. Así que vamos a seguir examinando cada semana un poco del libro de los Hechos. Amén. ¿A cuántos les gusta oír la palabra de Dios y ser edificados con el poder del Espíritu Santo? Pónganse en pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Y por qué no ora conmigo esta oración delante del trono de Dios? Estamos hambrientos y sedientos de su presencia. Señor, estamos necesitados de tu poder. Y queremos el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de poder, el Dios que acompañó a tantos discípulos a lo largo de la historia de la iglesia. Es la época y es el momento cuando tú derramas tu poder aquí, Señor. Te pedimos que se abran los cielos hoy, que se abra el cielo sobre esta generación. Aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Te alabamos, Señor, te alabamos por haber enviado el Espíritu Santo. Permítenos vivir una vida victoriosa, Jesús. Permítenos vivir una vida agradable a ti. Quita los temores, quita los rencores, quita,
Señor, el orgullo, quita de las malas decisiones. Permítenos vivir decidiendo y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Algunos que dicen: pastor, ore por mí. Levante sus manos. Tal vez necesita oración por algo. Levante sus manos. Señor, oro por ellos. Oro por los que están viviendo, Señor, una vida donde hay una tribulación tras otra, donde hay crisis de fe, de dudas. Pero esta mañana, que sea la mañana donde tú los ministres. Y recibimos tu palabra, Señor, el ejemplo de Jesús, de los hombres que rindieron sus vidas. Señor, nos contentamos en ti, nos sometemos a tu poderosa mano. Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Sí, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sana las heridas. Sana las heridas, Señor. Quita las cargas, quita las cadenas, los corazones endurecidos. Señor, por el dolor ahora yo te ruego que la gracia de Dios los renueve. Señor, porque hay un plan. Hay un plan, y lo que parecía malo, tú lo vas a cambiar para bien. No sabemos cómo. No sabemos cómo lo harás, pero nos mantenemos firmes. Nos mantenemos en tu palabra. Nos mantenemos llenos de fe, llenos de poder, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, llenos de gracia. Que la gracia de Dios nos sostenga. Solo tu gracia nos trajo hasta aquí. Y hasta aquí hemos llegado por tu gracia. Y hasta aquí nos has acompañado. Y nos vas a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Señor, multiplica en medio del desierto. Manifiéstate como con los discípulos les diste de comer. A la multitud sacaste tu bondad, mostraste tu bondad. Multiplica en medio del desierto. Que comiencen los milagros en los desiertos. Sí, Señor. Mueve tu mano, nosotros iremos detrás de ti. Y ahora te ruego que el Espíritu Santo revele su poder en cada hermano que está aquí. Que se manifieste el poder sanador, restaurador. El poder que acompaña a la iglesia con señales y milagros. Se mueva ahora, Dios. Que los gigantes caigan. Que las enfermedades se vayan. Que las tinieblas retrocedan. Que la iglesia sea llena del Espíritu. Hazlo, 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 hazlo. Aleluya. Si usted levanta sus manos y dice: Señor, lo recibo, algo va a venir. Recibo al Dios que creo. Recibo del Dios que bendigo. Del Dios que mi fe está arraigada. Jesús. Sí, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, Señor. Recibe. Señor, los diagnósticos de enfermedades sean revertidos ahora. Señor, que las familias que no pueden tener hijos, tú les des la victoria. Y el bebé que están anhelando, las personas con sordera, con ceguera, con cáncer, con tumores, con diferentes momentos físicos,
Restaura el cuerpo, Dios. Tú eres el Dios de la victoria. Sí, Señor, en ti. Lo creo. Lo creo. Lo creo, lo creo, lo creo.